Y es una pregunta muy importante, porque el diferenciar la realidad de nuestra percepción intuitiva, de nuestra conexión con estados alterados de conciencia, como es la conexión con el más allá, y lo que es la mente y el ego queriendo, contestar tus dudas, tus miedos, tus preocupaciones, pues diferenciar eso es muy importante. Hola a todos, este es el canal de Vida Consciente Creadora. Y yo soy Amaya Iturrioz. Hoy vamos a hablar de algo que, a mucha gente le importa o se preocupa, o incluso, cuando me hacen preguntas del más allá, es una de las preguntas que suelen darse con más frecuencia. Cuando realmente es un contacto, lo que estoy viviendo con el más allá, o cuando es un proceso de la mente, algo que mi mente se está inventando. Y es una pregunta muy importante, porque el diferenciar la realidad de nuestra percepción intuitiva, de nuestra conexión con estados alterados de conciencia, como es la conexión con el más allá, y lo que es la mente y el ego queriendo, contestar tus dudas, tus miedos, tus preocupaciones, pues diferenciar eso es muy importante. Claro, yo suelo decir, hay una diferencia muy grande. La mente normalmente intenta tapar los miedos, las dudas, incluso te lleva a la preocupación, al querer dar soluciones cuando realmente pues no te otorgan paz, ¿me entiendes? Sin embargo, la canalización o la mediunidad con el más allá, el sentirse, esa conexión, va muy, muy de la mano con el sentir. A ti te pueden decir, ¿no? O sea, ¿qué significa tener un hijo, el primer hijo? Pues yo te puedo contestar si no he tenido hijos desde la mente, ¿no? Pues bueno, puede ser esto y darte una explicación teórica. Cuando ya eres padre o madre, ya das un significado sensitivo. Yo siento esto, yo siento lo otro, me ha hecho crecer, me ha hecho darme cuenta de muchas cosas, he cogido una fuerza interior que no tenía, me supone también un cansancio terrible que tengo que gestionar bien, me enseña a priorizar, es muy diferente. Bueno, pues cuando te hablan desde el interior es muy diferente que te hablen desde un estado alterado de conciencia, desde la conexión a tu alma, a que te conteste tu mente. Porque en uno son palabras. Palabras que normalmente no te dicen nada nuevo, no te otorgan paz, no te otorgan serenidad. Por otro lado, cuando te contesta el corazón, cuando te contesta esa comunicación intuitiva, sensitiva, va acompañado de estados de bienestar, de paz, de claridad y sobre todo aparece sin esfuerzo mental. Lo otro tienes que darle a la mente, pensar, ¿no? Tienes que pensar, tienes que das nuevamente una explicación que ya conocías. O sea, la comunicación intuitiva o en estados alterados de conciencia, lo primero que te da es una paz, una sensación clara, un pensamiento nuevo e innovador, un estado de certeza, pero suave, pero firme. Y es como que llega a ti, no lo buscas. Esa es la diferencia principal. Otra de las diferencias es que tiene una vibración coherente, aunque vaya acompañado de emoción, porque evidentemente tu conciencia humana se va a emocionar, siempre te da una paz, o sea, un estado de quietud interna. Si te sientes acompañado, sientes una expansión en el pecho, en el cuerpo, hay una claridad sin sobreexplicación. Fijaros, cuando hay esa comunicación desde el plano medium, o sea, desde la mediunidad, ese estado de conexión viene como en un paquete de pensamientos, te da una información global
que te provoca un estado interno de bienestar. Y eso nada absolutamente tiene que ver cuando hay un pensamiento. Aparte, si os posicionáis respecto a la energía que sentís, una emerge de dentro y la otra viene de aquí. Hay una claridad total. Indudablemente la mente te va a ayudar a traducir cuando viene de aquí, pero el estado de que te viene aquí va a ser, bueno, pues significativo, ¿vale? Muchas veces puede aparecer un llanto, puede aparecer, bueno, pues cualquier emoción, ¿no? Pero cuando viene de esa mediunidad, ¿no? Es un llanto liberador. No es un llanto de pena, de tristeza, de qué pasa. En un principio, además, las primeras conexiones en esos estados alterados de conciencia, con el más allá, con tus guías, normalmente no suelen ser largos discursos. Cuidado con esto, porque eso puede ser la mente. Normalmente son contactos simples, directos y cargados de un sentido que antes no tenías. También os digo, cuando la gente se comunica a través de mí, como medio en que soy, con los del otro lado normalmente lo que intentan es que tú te relajes, que sepas a ciencia cierta que ellos están bien, que siguen ahí, que todo está en orden, que están contigo. Hombre, yo he encontrado pues, gente que me ha venido a las sesiones para saber, yo qué sé, dónde está la cuenta corriente de no sé qué, o dónde está la joya de tal o de cual. Pues eso es que no te lo van a responder. A no ser, bueno, a mí sí me han respondido algunas cosas materiales, pero normalmente no te lo van a responder. Porque lo que se trata de esa comunicación es compartir el amor que os tenéis. O sea, sentiros que estáis bien, sentiros que, bueno, que seguís acompañando a ellos y ellos a vosotros. Por otro lado, no genera dependencia. O sea, la mente normalmente se hace adicta. Tengo un patrón interno que me dice, cada vez que veo una mariposa, es que es él. Pues si te vas a centrar en todas las mariposas, pues realmente ese tercer lenguaje, esa sincronicidad no sirve de nada. Porque son cosas que aparecen de súbito. O sea, aparecen instantáneamente y eso, blum, internamente te dice, es. Luego también la mente te puede hacer dudar. Pero cuando te viene desde la intuición, desde el plano intuitivo, esa conexión al alma, es que, bueno, se da, te libera, te conecta y ya está. Cuando tú estás obsesionado con él, a ver qué aparece, a ver de dónde viene, estar atenta, que no me lo quiero perder, olvídate, ahí no va a llegar nada, absolutamente nada. Todo lo que te llegue va a ser de la mente. En la mediunidad, por ejemplo, una vez que, bueno, imagínate que si realmente tienes esa capacidad de medium más desarrollada, pero no la has trabajado, no tienes experiencia en ello, pues te pueden entrar energías de bajo astral y no van a ser tus familiares que han desencarnado, ni siquiera tus guías, porque lo que van a hacer pues es darte órdenes, generar miedo, exigirte rituales, te condicionan las decisiones, te iban para un lado o para otro. Eso no lo hacen ni tus desencarnados familiares que están en el otro lado, ni los guías. Lo que te hacen es acompañar, pero jamás manipular ni controlar. En las sesiones cuando enseñamos a otros a conectar con el más allá o conectar con sus guías o conectar con estados alterados de conciencia, a ver, se tienen que dar desde un principio en un estado de relajación profundo, en un estado de bienestar, en un estado de receptibilidad, no en un estado obsesivo de querer saber, de ir más allá. No, entonces primero tienes que aprender a relajarte, tienes que aprender a sentir en ese estado de quietud, ¿no? A sentirte a ti, a sentir tu respiración. Y entonces ese lenguaje sutil del alma, voy a llamarlo, de la supraconciencia, empezará a llegar a ti.
Y llega normalmente, bueno, cuando se da, pues bueno, te transmiten frases o te transmiten pensamientos que te crean un estado en el que estás bien, en el que te sientes muy bien, te crea una seguridad en lo que te dicen que te lleva a ir más allá, a tu crecimiento, que te lleva a tu bienestar, en cualquier de los temas que te esté hablando. Repito, si eso no se da desde el primer momento, es tu mente la que va a querer coger el control y empezar a hablar. Aquí, con este libro, con los ojos del cielo, que podéis adquirir en Amazon, vais a comprender muchas cosas de lo que allí ocurre. Es el testimonio de mi hermana contándome lo que vivió desde el más allá. Yo, en sesiones, ¿no?, donde enseño eso, pues ahí se ve muchas veces que está la mente, cogiendo ese protagonismo, ese ego, porque, bueno, como has leído mucho, sabes mucho, conoces mucho, pues al final es la mente la que te traduce. Pero ahí te tienes que dar cuenta que si no te dice nada nuevo, primero duda y luego pide validación a tus guías que te validen si eso es real o no. O es una jamadura de tarro que te estás dando. Por otro lado, con los del más allá, pues tienen muchas formas de comunicarse, que no tiene por qué ser auditiva. Puede ser sensitiva, la sensación de paz abrumadora que te entra cuando estás, estás triste, ¿no? Estás triste porque se han ido, entonces ahí les pides, acompáñame, dame ese amor que necesito ahora, y de repente, ¡pum!, entras en ese estado de paz. Esos son ellos. Cuando hay más interés por parte de ellos de comunicarte, pues ahí se puede dar fenómenos especiales, ¿no? Y ahí hay un abanico de posibilidades de muchas cosas que vienen de ahí, ¿no?, de muchas interferencias que vienen de ahí. Pero hay también que tener cuidado porque muchas veces se da esos fenómenos, pero no parten realmente de ellos, parten de ti. Hay casos donde hay fenómenos poltergeist y eres tú con tu energía y con tu capacidad creadora la que te hace interferir en el plano de la materia y, bueno, que desaparezcan cosas, que se den apagones de luz, que se den destellos, reflejos. Entonces hay que estar muy centrado y muy en equilibrio. Y no ir a la búsqueda, parece. Hay cantidad de casos en la web, y yo cantidad de casos que he vivido con personas que esos fenómenos, pues bueno, se dan y algunos, pues como hemos tenido casos, vienen de la persona que ha vivido, por ejemplo, de gente adolescente, tiene una energía muy potente y está como muy libre. Entonces, ahí hay un intercambio de energías entre los que están en el otro plano, en el más allá, o han trascendido ya, y su energía, y ahí puede haber un colapso donde ocurren cosas ilógicas. Sí te habla de que hay algo, pero no sabes exactamente qué es ese algo. Ni tampoco que ese algo es el que hace que eso se dé. ¿Vale? Cuando son fenómenos más cercanos, pues bueno, el olor es característico, un olor súper agradable que te evoca olor a flores, olor a... Eso está ahí. Un estado de repente de tranquilidad o de paz terrible en la habitación te indica que está ahí. También puedes incluso llegar a sentirlos, o sea, que notas, por ejemplo, una mano en tu hombro, alguien que te besa delicadamente la cara. Indudablemente son ellos. Como vais viviendo, hay muchas maneras de comunicación, pero claro, las primeras son las que más te pueden llegar a confundir. Por eso te digo que todas las que vienen te van a dar mucha paz, mucha tranquilidad.
Hay, bueno, cuando un adolescente o los jóvenes pasan al otro lado, pues igual son más impetuosos con la energía, ¿no? Y entonces sí hacen más fenómenos poltergeist. Pero así y todo vienen acompañados de esos estados de paz, de esos estados de tranquilidad, de esos estados de bienestar, de esos olores. Por otro lado, si los olores no son buenos, son nauseabundos, de orines, ahí te está hablando que hay una energía densa queriendo usurpar tu energía. Aprovechando el que tu familiar se ha pirado, al otro lado tu familiar ha desencarnado y ella entra, pues bueno, para intentar reemplazarle, voy a decir. ¿Eso existe? Sí, y en muchas ocasiones. ¿Cómo puedes cuidarte de esa situación? Lo primero es pedir a tus guías protección absoluta. Protección absoluta en cualquiera de tus campos de energía. Por otro lado, la claridad total en tu interior de cuándo viene de tu familiar o cuándo viene de algo que no tienes que hacer caso. Cuando empiezas a tener más comunicación y ya empieza a haber una urgencia en ti, porque puede darse esa obsesión, empiezas a percibir, yo ahora quiero más, necesito una señal ya, es que no puedo con esto, necesito comunicarme. Cuidado, cuidado, porque ahí no vas a atraer a tu familiar, ahí vas a atraer a vibraciones densas. ¿Por qué? Porque tú estás en una vibración densa. Y si tú sigues en esa línea, pues ahí empezarás a entrar en una onda de miedo, de culpa. Él no hizo lo suficiente, estaba enfadado cuando se marchó, tengo que hacer algo para ayudarle. Cuando entres en ese estado de miedo y culpa, en ese estado obsesivo, pues ahí todo lo que venga, cuidado, cuidado, porque va a ser originario en el bajo astral o va a ser tu propia mente que va a gestar pues, cosas que solo te van a perjudicar y te van a llevar aún más al miedo y a esa culpa. Yo en los casos que he visto cuando vienen con una necesidad imperiosa de contactar, porque quieren estar, o sea, ven la muerte como algo horrible, ¿no? Entonces necesitan agarrarse ahí, tienen una dependencia terrible de esa persona. Es mucho más difícil la comunicación, incluso desde mí. Es más difícil que el que ha desencarnado entre y pueda decir algo. Porque, a ver, además de apoyarme en mi propia energía, indudablemente la energía que me acompaña, que es la persona que ha perdido a alguien, pues si está en ese estado es muy difícil. Por eso en la sesión es fundamental, primero, estar receptivo, segundo, llegar a un estado de relajación profundo y de receptibilidad para que ese ser del otro lado, ese familiar tuyo desencarnado, pueda comunicarse. Entonces cuando entres o sientas ese contacto, esa sincronicidad, lo primero que te tienes que dar cuenta es si el cuerpo se te contrae o sin embargo te expandes, te da esa paz. Ahí va a ser la brújula que te otorga la diferencia entre si viene de un lado o de otro. Entonces, como resumen, vamos a decir, el primer punto es observar sin forzar. No busques el contacto, permite que llegue. Yo, por ejemplo, en las sesiones para contacto con el otro lado, yo no puedo hacer que vengan. Jamás. Vienen si pueden, vienen si la vibración es adecuada. Se da si es posible, o sea que no busques. Tú pide que aparezca esa señal, sobre todo en sueños, pero observa. Ponte atento a lo que se dé, a esos sueños que has tenido, a esos mensajes subliminales que hay en el día a día, y entonces estarás bien acertado. Después, una vez que lo has recibido, el segundo paso es registrar cómo te deja. Es decir, si te deja preocupado, con agobio, con angustia, olvídate eso. No viene de ahí. Si te deja relajado, en paz,
¿vale? Siempre tenemos ganas de más, ¿no? Pero por lo menos tienes ese bienestar interno por ahí bien. Tercer punto, cuanto más en paz estés tú, más fácil se hace el contacto. O sea que cuando a veces que, sobre todo al principio, ¿no? Que es una obsesión querer conectar, querer estar, querer ver. Primero tienes que aprender a relajarte porque el vehículo, la transmisión, solo se da cuando tú estás en paz. Eso no quiere decir que no llores, ¿eh? Yo tuve un caso que, bueno, durante toda la sesión las personas que estaban ahí estuvieron llorando. También el que había desencarnado lloró un montón. Bueno, lloramos todos, un mogollón, porque ese caso fue 1 hora y llorando, todos. Porque había tal nivel de amor, tal nivel de, de querer decir, estoy aquí, estoy bien. Por la parte de los familiares que vinieron a la consulta, estaban súper receptivos, encantados, no, a pesar de que lloraban, 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 lloraban. Entonces tienes que ver cómo es ese llanto, de dónde viene, del consuelo o de la angustia, ¿vale? Y el cuarto paso ya sería aceptar en silencio. No siempre hay contacto y eso a veces también es sano. A ver, yo en la sesión normalmente siempre se da un contacto, pero también es verdad que otras veces han aparecido otros. Todo lo que aparece es adecuado. Así que daros cuenta, el contacto verdadero trae paz. La mente siempre busca alivio. O sea, está estresada buscando ese alivio, ¿no? El sentirse mejor. Namaste.